Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos mis queridos y amados hijos. Hoy pasaremos a una conversación sobre la autoeducación, que se desprende directamente de tu capacidad para controlarte a ti mismo. Como mencioné en mi mensaje reciente, la autoeducación es el mismo autocontrol, pero a escala global, incluyendo todos los aspectos de tu vida. Así pues, supongamos que ustedes han dominado los 3 principios del autocontrol, y sus nuevas reacciones espontáneas que ya no muestran signos de tridimensionalidad, lo que significa que su conciencia ha alcanzado finalmente el nivel de la 4ª o 5ª dimensión. Ahora puede que sea tu turno de dominar la habilidad de la autoeducación. ¿Cómo se puede expresar esto? En primer lugar, en cambiar tu forma de vida, que a partir de ahora está sujeta a leyes completamente diferentes. En general, esto marca la salida de su conciencia más allá de la matriz tridimensional. Pero como antes de esto construías tu vida y tus relaciones con las personas que te rodeaban de acuerdo con las leyes de una matriz tridimensional que obligaba a todos a encajar en el mismo molde, ahora te enfrentas a la creación de un nuevo espacio con su propio microclima dentro de esta matriz, en el que sigue existiendo la abrumadora mayoría de la población de tu planeta. En esto, la autoeducación basada en los principios de existencia de la 5ª dimensión puede jugar un papel decisivo. Ahora, para corresponder a tan alto nivel de vibraciones, tendrán que colocar en las esferas trampas del fuego del amor universal, no solo en tus pensamientos y emociones, sino también capas enteras de tu vida que estaban sujetas a la influencia de la matriz. Esto es mucho más difícil, porque ya no estamos hablando de tus cualidades individuales, que puedes controlar y ajustar fácilmente según tus necesidades, sino de los acontecimientos y fenómenos de tu vida, que no siempre dependen directamente de ti. Por lo tanto, lo único que puedes hacer por ahora, es cambiar completamente tu actitud hacia ellos e influir energéticamente en estos acontecimientos. Este será tu primer paso hacia tu educación como persona de 5ª dimensión, algo que discutiremos con más detalle la próxima vez. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Continuando con mi mensaje anterior, hoy hablaremos de qué clichés de tu vida necesitas reconsiderar a la luz de tus prioridades actuales. Muchos de ellos ya han sido mencionados en mis mensajes anteriores, pero algunos serán discutidos por primera vez. Comenzaremos con aquellos que ya conocen bien. Sé que muchos de ustedes han tenido un cambio radical en su actitud hacia las fiestas, tanto seculares como religiosas. ¿Por qué se imponen de forma tan generalizada y persistente a la gente? En primer lugar, por razones puramente comerciales. Pero hay un subtexto más serio en esto, y es que incluso con la ayuda de las vacaciones, la gente se ve arrastrada a patrones matriciales de comportamiento. Se trata de una especie de orden invisible para que la gente haga las mismas cosas al mismo tiempo, que se ve reforzada por la publicidad y la participación activa de los medios de comunicación. La gran mayoría de las fiestas se crean artificialmente precisamente para estos fines. Pero las festividades populares a menudo se convierten en una diversión desenfrenada, una verdadera fiesta para el astral y diversos seres de baja vibración que se alimentan de la energía de las personas. Desafortunadamente, incluso conceptos como fiesta y tradición, que una vez, durante la Edad de Oro en la Tierra, trajeron luz, alegría y amor a la gente, fueron distorsionados y devaluados por los dracos, como muchos otros aspectos de su vida. Por lo tanto,
Son estos conceptos los que pueden convertirse en los primeros en la fila, para que ustedes queden atrapados en la esfera del fuego del amor universal. Para que desaparezcan para siempre en el olvido con la ayuda de la energía de disolución de la matriz tridimensional. Para muchos de ustedes esto no será fácil de hacer, ya que quienes te rodean y sobre todo tus allegados y queridos, puede que no entiendan tan extraño comportamiento de tu parte. Y tendrán que buscar una explicación a tales rarezas que ellos puedan entender. Pero si logras resistir su presión y eliminar este cliché de la matriz tridimensional de tu vida, entonces liberarás espacio energético para crear tus propias fiestas y tradiciones basadas en los dictados de tu alma, y no en los que te impone la sociedad, que está completamente bajo el poder de la matriz tridimensional. Canalizaciones divinas. Continuando con mi mensaje anterior, hoy quiero hablarles de algunos de los fenómenos inherentes al mundo 3D, de los que tendrán que deshacerse. Una de ellas es tu hábito de explicar cada acontecimiento de tu vida, utilizando plantillas matriciales que ya están firmemente arraigadas no solo en tu propia conciencia, sino también en la conciencia colectiva de la humanidad. ¿Qué son estas plantillas? En primer lugar, se trata de un juicio sobre algo o alguien desde el punto de vista de la doble percepción de la realidad, bueno-malo, amable-malvado, fuerte-débil, correcto-incorrecto, justo-injusto, etcétera, etcétera. Esta visión del mundo ya se ha convertido en parte de tu carne y sangre, pues la mayoría de ustedes llevan encarnando en este planeta miles de años. Quizá esto es precisamente lo que para muchos de ustedes constituye un obstáculo en su camino hacia la ascensión. Aunque en teoría ya sabes que debes tratar todos los acontecimientos de tu vida, y a cada persona que conoces con una actitud imparcial como la de un observador externo, no todo el mundo consigue hacerlo todavía. Así que hoy quiero darte algunos consejos prácticos que implicarán dirigir tus pensamientos y emociones hacia un canal diferente, no tridimensional. Entonces, si los pensamientos de una persona común fluyen en una única dirección creada por una matriz tridimensional y desembocan en el río de la conciencia colectiva de la humanidad, en el que se concentran estos patrones matriciales, entonces ahora tendrás que hacer un esfuerzo para que tus pensamientos encuentren su propio canal y fluyan en una dirección diferente. ¿Cómo puedes hacer esto? Cultivando un nuevo hábito en ti mismo. Detenerte cada vez que quieras pensar por inercia sobre los acontecimientos de tu vida o de la vida de tu país y del planeta en su conjunto. Recuerda más a menudo que la inercia de tu pensamiento es el mismo engranaje matricial que fue puesto en marcha por los dracos para que todos tus pensamientos y emociones den vueltas en círculos y sean incapaces de salir más allá de la matriz tridimensional. En el mundo tridimensional, este tipo de pensamiento suele denominarse racional y se basa en el razonamiento lógico. Pero, como ya saben, es precisamente este tipo de pensamiento el que excluye por completo la voz de tu alma, que inicialmente es irracional, ya que la mayoría de las veces está guiada no por leyes humanas, sino por la conveniencia divina tanto para ustedes mismos como para toda la humanidad. Por eso, cada vez que sientas que estás razonando a la antigua usanza, según tus patrones habituales, vuélvete mentalmente hacia tu alma, enfocando toda tu atención en el sexto chakra. Si ya has aprendido a utilizar la escala de chakras, entonces podrás determinar fácilmente por vibraciones qué pensamientos son producto de la matriz tridimensional y cuáles son tuyos propios, impulsados hacia ti por tu alma. Los primeros vibran en los chakras inferiores y los segundos en el sexto y superiores. A primera vista,
Puede parecer que este enfoque es similar al autocontrol, pero de hecho aquí hay algunas diferencias, ya que ahora no estamos hablando de controlar tus pensamientos y emociones momentáneas, sino de tu opinión sobre algunos eventos y fenómenos globales que adquiere una escala completamente diferente. Hoy nos detendremos aquí. Te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.